La primera vez que el príncipe me llamó mamá, el rey Alfa me miró como si acabara de profanar algo sagrado. Yo estaba arrodillada en el suelo de mármol frío, con mi pierna mala doblada en un ángulo incómodo, sosteniendo a un niño de 6 años que temblaba contra mi pecho. Sus manitas se aferraban a mi vestido rasgado, mientras todos los nobles, las niñeras, los consejeros, observaban en silencio sepulcral. El rey no se movió. Solo apretó la mandíbula hasta que escuché el crujido de sus dientes desde el otro lado del salón. Nadie me había advertido que amar al hijo rechazado del hombre más poderoso del reino me convertiría en su enemiga, pero había algo que ellos no sabían, algo que yo tampoco entendía completamente todavía. El niño que todos consideraban roto fue el único que vio mis cicatrices, y no apartó la mirada con asco. Cuando puso su mejilla contra la mía y susurró esa palabra, mamá, por primera vez en su vida, algo se rompió en ese salón. O tal vez algo comenzó a sanar. Pero volvamos al principio, al día en que me arrastraron hasta ese palacio como última opción, al día en que un rey me miró y decidió que yo no valía ni el aire que respiraba, al día en que aprendí que los tronos no están hechos de oro, sino de silencios que pesan más que el hierro. Un Tamautiana. Esta es la historia de cómo una omega cojeando y un niño que no hablaba le enseñaron a un rey a ver. Es la historia de cómo las heridas más profundas no son las que se ven en la piel, sino las que se esconden detrás de coronas y títulos. Es la historia de una familia que nunca debió existir. Y sin embargo, aquí estamos. Acompáñame. Te prometo que no te arrepentirás de escuchar lo que pasó después de ese primer abrazo, porque lo que vino después cambió un reino entero. El carruaje se detuvo con un chirrido que me hizo apretar los dientes, no por el sonido, sino porque sabía lo que vendría después. Miradas, juicios silenciosos, el inevitable rechazo cuando vieran mi pierna arrastrándose detrás de mí como una promesa rota. «Sal ya», gruñó el guardia desde afuera, sin siquiera abrir la puerta él mismo. Empujé la portezuela con el hombro y bajé lentamente, apoyándome en el marco de madera astillada. Mi bastón golpeó primero las piedras del patio, luego mi pie bueno, y finalmente el otro, el que nunca sanó correctamente después de aquella noche. El palacio real se alzaba frente a mí como una sentencia. Torres de piedra blanca que atravesaban las nubes, ventanas tan altas que parecían juzgar desde el cielo mismo. Todo era demasiado grande, demasiado limpio, demasiado perfecto. Yo no pertenecía aquí, pero tampoco había pertenecido a ningún otro lugar en los últimos 3 años. Una mujer apareció en la entrada principal. Cabello gris recogido con severidad, vestido negro hasta los tobillos, expresión que podría congelar el verano. La consejera real, según me habían dicho. La que decidía quién entraba y quién era arrojado a los lobos. Me miró de arriba abajo. Sus ojos se detuvieron exactamente donde esperaba, en mi pierna, en mi bastón, en las cicatrices que asomaban por el cuello de mi vestido prestado. «Eres la 13ª», dijo sin saludar. Las otras 12 duraron entre 2 horas y 3 días. No respondí. ¿Qué podía decir? Lo siento por ser la última opción después de que todas las omegas decentes del reino fracasaran. El príncipe no habla. Continuó mientras yo cojeaba detrás de ella hacia el interior. No hace contacto visual. No permite que lo toquen. Grita si cambias la rutina. Lanza objetos si te acercas demasiado rápido. Las palabras caían como piedras, construyendo un muro entre el niño y yo antes de siquiera conocerlo. «Tiene 6 años», añadió, deteniéndose frente a una puerta doble de roble. «Y el rey ha perdido la esperanza de que alguien pueda conectar con él. El rey». Pronunció el título como si fuera un dios, no un hombre. «¿Lo conoceré?», pregunté, mi voz sonando más pequeña de lo que quería. La consejera me miró como si hubiera preguntado si podía tocar el sol. «El rey no pierde tiempo con niñeras, especialmente no con...» Hizo un gesto vago hacia mí. «Especialmente no contigo». El insulto no estaba oculto. Estaba ahí, desnudo y filoso. Abrió las puertas. La habitación era enorme. Ventanales dejaban entrar luz dorada que hacía brillar el suelo de mármol. Juguetes de madera perfectamente tallados descansaban en estantes, sin tocar. Una cama con dosel ocupaba una esquina.
las sábanas blancas estiradas sin una sola arruga, y en el centro, cerca de la ventana, estaba él, el príncipe, pequeño para sus 6 años, cabello oscuro revuelto, sentado en el suelo con las piernas cruzadas, sosteniendo un cubo de madera que giraba entre sus dedos con precisión mecánica, una y otra vez. El mismo movimiento, el mismo ritmo. No levantó la vista cuando entramos. «Su nombre es Adriel», dijo la consejera. «No respondas si grita. No lo persigas si corre. No intentes abrazarlo. ¿Entendido?» Asentí, pero no la estaba escuchando realmente. Estaba mirando al niño, a la forma en que sus hombros estaban tensos, como si cargara algo invisible, a cómo sus ojos seguían el movimiento del cubo, pero no parecían ver realmente nada, a la manera en que respiraba, rápido, superficial, como si el aire mismo lo lastimara. La consejera se marchó sin despedirse. La puerta se cerró detrás de mí, con un eco que pareció hacer que Adriel presionara el cubo con más fuerza. Me quedé donde estaba. No me moví. Solo observé. Pasaron 5 minutos. 10. Mis dedos apretaban el bastón hasta que los nudillos se pusieron blancos, pero no di un paso. Entonces, lentamente, me senté en el suelo, no cerca de él, a unos 3 metros de distancia. Dejé el bastón a mi lado y estiré mi pierna mala con un suspiro que no pude contener. Adriel dejó de girar el cubo, solo por un segundo. Luego continuó, pero algo había cambiado en la habitación. El aire se sentía menos denso. «Hola, Adriel», dije en voz baja, sin mirarlo directamente. «Me llamo Elara». No respondió. No esperaba que lo hiciera. «No voy a intentar que hables», continué, «ni que me mires, ni nada de eso». El cubo giró. 1 vez. 2 veces. «Solo voy a estar aquí, si eso está bien para ti». Silencio. Pero no era el silencio tenso de antes. Era diferente. Más suave, tal vez. O quizás solo me estaba engañando a mí misma. Me recosté contra la pared y cerré los ojos, dejando que el sol me calentara la cara. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando volví a abrir los ojos, Adriel se había movido, solo un poco, 30 centímetros más cerca. Seguía sin mirarme, seguía girando su cubo, pero estaba más cerca, y algo en mi pecho, algo que había estado congelado durante 3 años, comenzó a descongelarse. Afuera, en algún lugar del palacio, escuché pasos firmes y autoritarios, voces graves que daban órdenes, el sonido de un reino siendo gobernado por un hombre que, según todos decían, no tenía corazón. Pero aquí, en esta habitación llena de luz y silencio, un niño acababa de elegir acercarse a mí. Y eso, pensé, mientras Adriel finalmente dejaba el cubo en el suelo y alcanzaba otro juguete. Eso era más valiente que cualquier cosa que un rey pudiera hacer desde su trono. La primera semana en el palacio me enseñó 3 cosas. 1. Los sirvientes hablaban de mí como si fuera invisible, pero siempre lo suficientemente alto para que escuchara. La coja, decían, la del pasado oscuro. No durará ni un mes. 2. Adriel no hablaba, pero se comunicaba, con gestos pequeños, con la forma en que colocaba objetos en líneas perfectas, con cómo su respiración cambiaba cuando algo lo incomodaba. Y 3. El rey me observaba, nunca directamente, nunca de frente, pero yo sentía su mirada como brasas en mi nuca cada vez que cruzaba el corredor principal con Adriel de la mano. Cada vez que el niño se reía, un sonido raro y precioso que hacía que los sirvientes se detuvieran en shock. El rey aparecía en alguna esquina, inmóvil como estatua de mármol. Nunca se acercaba, nunca preguntaba, solo observaba, con esos ojos grises que parecían diseccionar cada uno de mis movimientos, buscando el defecto, el error, la razón para expulsarme. Era el 8º día cuando finalmente habló conmigo. Yo estaba en los jardines con Adriel, sentada en el pasto mientras él tocaba las flores con los dedos, contándolas en voz baja. 1, 2, 3. Su voz era un susurro, pero para mí sonaba como música. 13 niñeras antes que tú, dijo una voz profunda detrás de mí. Me tensé. No necesitaba voltear para saber quién era. El rey Kael.
Me puse de pie con dificultad, apoyándome en mi bastón. Cuando finalmente lo miré, tuve que alzar la vista. Era alto, mucho más de lo que parecía desde la distancia. Hombros anchos bajo una túnica negra bordada en oro. Mandíbula cuadrada. Cabello oscuro peinado hacia atrás con precisión militar. Y esos ojos, fríos, calculadores, peligrosos. Majestad, murmuré, inclinando la cabeza. Ninguna logró que tocara una flor. Continuó, ignorando mi saludo. Ninguna consiguió que saliera de su habitación sin gritar. No respondí. No sabía si era un cumplido o una acusación. ¿Qué hiciste diferente? Su tono no era curioso, era exigente. Nada, dije honestamente. Solo lo dejé ser. Sus ojos se entrecerraron. ¿Lo dejaste ser? No intenté cambiarlo. No lo obligué a mirarme o hablarme o actuar de cierta manera. Solo existí cerca de él. Y él decidió acercarse cuando estuvo listo. El silencio que siguió fue denso, pesado, como si mis palabras hubieran golpeado algo en él que no esperaba. Entonces Adriel se levantó. Caminó hacia mí y tomó mi mano, sin mirar a su padre, sin reconocer siquiera su presencia, y vi algo quebrarse en los ojos del rey. Algo que desapareció tan rápido que pensé haberlo imaginado. «No te acostumbres», dijo finalmente, su voz más dura que antes. «Las cosas en este palacio cambian rápido». Se dio la vuelta y se marchó, su capa ondeando detrás de él como sombra viviente. Adriel apretó mi mano. «Está bien», susurré, aunque no estaba segura de si le hablaba a él o a mí misma. Esa noche, mientras ayudaba a Adriel a prepararse para dormir, la consejera apareció en la puerta. «El Consejo Real se reunió hoy», dijo sin preámbulo. «Hay tensiones». Levanté la vista desde donde estaba doblando las mantas de Adriel. ¿Tensiones? Algunos nobles creen que el príncipe no es apto para heredar el trono, dijo, su voz neutral pero cargada de significado. Argumentan que un futuro rey debe ser fuerte, completo, sin... Hizo una pausa. Sin debilidades. Sentí que la sangre me hervía. No es débil. Yo no dije que lo fuera, respondió la consejera. Pero sus ojos decían lo contrario. Solo te advierto. Hay quienes verían con buenos ojos que el príncipe fuera apartado de la línea sucesoria. ¿Apartado? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Adriel, ya acostado, se removió incómodo. La consejera me lanzó una mirada de advertencia. Hay un duque, Lord Baren, primo lejano del rey. Tiene ambiciones y muchos aliados entre la nobleza antigua. El nombre cayó en mi memoria como piedra en agua oscura. Baren. No podía ser el mismo. ¿Cómo es él?, pregunté, mi voz saliendo como raspadura. La consejera me miró extrañada por mi reacción. Alto, cabello rubio, cicatriz en la mejilla izquierda. ¿Por qué? El mundo se inclinó. La misma cicatriz que yo le di cuando intenté defenderme. ¿Estás bien? La voz de la consejera sonaba lejana. Te pusiste pálida. Estoy bien. Mentí, aferrándome al borde de la cama de Adriel. Solo... cansada. Me miró con sospecha, pero asintió. Ten cuidado, Elara. Este palacio no es seguro para quienes no comprenden sus juegos de poder. Cuando se fue, me quedé junto a Adriel en la oscuridad, escuchando su respiración suave y uniforme. Baren estaba aquí. El hombre que me había arrastrado por el bosque, que había dejado mi pierna destrozada y mi cuerpo marcado. El hombre que me dijo que una omega como yo no merecía vivir, y ahora quería el trono. Quería eliminar a Adriel. Mi mano encontró la del niño dormido. Sus dedos pequeños y cálidos se cerraron instintivamente alrededor de los míos. «No dejaré que te hagan daño», susurré en la oscuridad. «Te lo prometo». Afuera, más allá de las ventanas, el palacio dormía. Pero yo sabía la verdad. Los monstruos no solo acechaban en pesadillas. A veces gobernaban reinos, y a veces ya conocían tu nombre. El 13º día, Adriel me mostró sus dibujos. No con palabras. Simplemente colocó el cuaderno en mi regazo mientras yo tomaba té en su habitación, y esperó. Sus ojos no me miraban directamente, pero sentía la intensidad de su atención en cada fibra de mi ser. Abrí el cuaderno con cuidado. Las primeras páginas eran patrones geométricos.
líneas perfectas que se entrelazaban en formas hipnóticas. Después venían los números, columnas y columnas de ecuaciones que no comprendía, pero que claramente tenían sentido para él. Y entonces, en la última página, mi corazón se detuvo. Era yo, un dibujo simple pero inconfundible, una mujer con un bastón. Y a su lado, más pequeña, otra figura tomando su mano. Él. Es hermoso, susurré, mi voz quebrándose. Adriel tomó el lápiz y escribió debajo del dibujo, con letra temblorosa pero determinada: «Mamá no se va». Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. Las sequé rápido, sin querer asustarlo, pero cuando lo miré, él estaba observándome, realmente observándome, sus ojos cafés fijos en los míos por primera vez desde que nos conocimos. «No», dije con firmeza. «Mamá no se va». No sabía si tenía derecho a ese título. No sabía si el rey me mataría por aceptarlo. Pero en ese momento, frente a ese niño que acababa de entregarme su confianza como el regalo más frágil del mundo, no me importó. El banquete de esa noche fue obligatorio. La consejera me entregó un vestido, gris, modesto, casi como un uniforme, y me informó que mi presencia era requerida en el salón principal. El rey celebraba una alianza comercial con provincias del norte, y todos los miembros importantes del palacio debían asistir. Miembros importantes. Pensé con amargura mientras me arrastraba por los pasillos de mármol. Yo no era importante. Era la niñera coja que nadie esperaba que durara. El salón estaba resplandeciente. Candelabros de cristal reflejaban luz dorada sobre las mesas largas cargadas de comida. Nobles vestidos con sedas y joyas reían y conversaban, copas de vino tinto en manos enjolladas. Y allí, en la cabecera de la mesa principal, estaba él, el rey Cael, sentado en una silla que parecía trono incluso en su simplicidad, vestido completamente de negro, excepto por el broche de oro en forma de lobo que sujetaba su capa. Su rostro era una máscara de indiferencia, pero sus ojos recorrían el salón como depredador evaluando territorio. Me detuve en la entrada, repentinamente consciente de lo fuera de lugar que estaba. «La niñera del príncipe», anunció alguien, y las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se volvieron hacia mí, calientes, curiosas, despectivas. «Acércate», ordenó el rey, su voz cortando el silencio como cuchillo. Caminé. Cada golpe de mi bastón contra el mármol resonaba como acusación. Me senté donde me indicaron, al final de la mesa, lo más lejos posible del rey, entre sirvientes y asesores menores. El mensaje era claro. Las conversaciones se reanudaron, pero yo sentía los ojos, especialmente un par. Levanté la vista, y mi mundo se congeló. Al otro lado del salón, sentado entre nobles de alta alcurnia, estaba él, Lord Varen. Cabello rubio peinado con perfección, traje azul oscuro con bordados en plata, y esa cicatriz, la que cruzaba su mejilla izquierda desde la sien hasta la comisura de los labios, la que yo le había dado con un pedazo de vidrio roto mientras gritaba por ayuda que nunca llegó. Nuestras miradas se encontraron. Y él sonrió, no una sonrisa amable, una sonrisa que decía: «Te encontré». El aire salió de mis pulmones. Mi mano buscó el bastón bajo la mesa, aferrándolo como si pudiera protegerme. Varen levantó su copa en mi dirección. Un brindis silencioso. Una amenaza disfrazada de cortesía. «¿Te sientes bien?», preguntó una voz a mi lado. Un sirviente me miraba con preocupación genuina. «Yo necesito aire», murmuré, poniéndome de pie tan rápido que mi pierna casi cedió. Salí del salón tropezando, ignorando las miradas, ignorando el protocolo. Solo necesitaba salir. 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 Llegué a un balcón vacío y me apoyé contra la baranda de piedra, respirando como si hubiera corrido kilómetros. «Está aquí. Está aquí. Está aquí». Huyes muy rápido para alguien que cojea. Me giré tan violentamente que casi pierdo el equilibrio. El rey estaba en la entrada del balcón, los brazos cruzados, su expresión ilegible bajo la luz de la luna. Yo... «Lo siento, Majestad. No me sentía bien y... Te pusiste pálida cuando viste a Lord Varen», interrumpió, dando un paso hacia mí. «¿Por qué?». Mi boca se abrió, pero no salieron palabras. «Te haré la pregunta de otra manera.
dijo, su voz bajando a un gruñido peligroso. ¿Por qué un noble de alta alcurnia te miraría como si te conociera? ¿Y por qué tú lo mirarías como si fuera la muerte misma? Las lágrimas amenazaban con salir de nuevo. Apreté los puños. Es complicado. Tengo tiempo. No, no lo tiene. Tiene un reino que gobernar y... Te estoy dando una orden. Cortó. Y ahora estaba cerca, demasiado cerca. Su olor, pino, humo y algo salvaje, me rodeó. Dime qué te hizo Baren. No fue la orden lo que me quebró. Fue la forma en que lo dijo. Como si realmente quisiera saber. Como si por un segundo le importara. Me destrozó la pierna. Susurré. Hace 3 años. Cuando mi manada me rechazó por ser omega sin compañero, él... Mi voz se rompió. Dijo que una omega como yo no merecía vivir. Que era un desperdicio de espacio. Me arrastró al bosque y... no pude terminar. El silencio que siguió fue absoluto. Cuando finalmente me atreví a mirar al rey, lo que vi en su rostro me aterrorizó. Furia, pura y descontrolada. Sus ojos brillaban como plata fundida bajo la luz de la luna. Y por primera vez, comprendí por qué todos le temían. ¿Te tocó? La pregunta salió como gruñido. Intentó, pero yo le di la cicatriz, y entonces escuchó voces y huyó. Me dejó sangrando. Las manos del rey se cerraron en puños tan apretados que sus nudillos se volvieron blancos. Baren está en mi consejo, dijo, cada palabra cargada de veneno. Tiene aliados, poder, y quiere que mi hijo sea declarado incapaz de reinar. Nuestros ojos se encontraron. Y en ese momento, lo comprendimos ambos. El hombre que quería destruir a Adriel era el mismo que me había destruido a mí. El rey no volvió al banquete. Yo tampoco. Pasé la noche en vela junto a la cama de Adriel, observando cómo dormía, preguntándome cuánto tiempo tenía antes de que Baren hiciera su movimiento. Porque lo haría. Los hombres como él siempre lo hacían. No esperaban. Atacaban. La respuesta llegó 3 días después. Aufan, Simana, Sacadriel y yo estábamos en los jardines del ala este, lejos del bullicio del palacio principal. Era nuestro lugar favorito. Un rincón donde las rosas silvestres crecían sin control y los jardineros raramente trabajaban. A Adriel le gustaba porque era predecible. Las mismas flores, los mismos caminos, la misma paz. Yo estaba sentada en un banco de piedra, observándolo contar pétalos, cuando escuché las pisadas. Múltiples, rápidas, organizadas. Levanté la vista y mi sangre se congeló. 5 hombres emergieron de entre los arbustos. Vestían ropas oscuras, pero sus movimientos eran militares, entrenados. Y al frente caminaba Baren. «Qué tierno», dijo, su voz destilando falsa dulzura. La omega rota jugando a ser madre. Me puse de pie de inmediato, colocándome entre Adriel y ellos. Mi bastón temblaba en mi mano. «Aléjate de él». Baren rió. Fue un sonido horrible, como cristales rompiéndose. ¿O qué? ¿Me darás otra cicatriz? Se tocó la marca en su mejilla con fingida nostalgia. Debo admitir que tengo un asunto pendiente contigo. Adriel, detrás de mí, comenzó a mecerse. Sus manos se movían frenéticamente, buscando algo que contar, algo que lo anclara. Podía escuchar su respiración acelerándose. No tiene nada que ver con esto, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Si tienes un problema conmigo, resuélvelo conmigo. Déjalo en paz. Oh, pero todo tiene que ver con él, respondió Baren, dando un paso adelante. Sus hombres lo imitaron. Ese niño defectuoso es lo único que me impide reclamar lo que me corresponde por derecho. Y tú, sus ojos me recorrieron con asco. Tú eres la mascota que lo hace parecer más humano de lo que es. Es más humano que tú jamás serás. Escupí. Error. Baren se movió tan rápido que apenas lo vi. Su mano me golpeó con fuerza, enviándome al suelo. El bastón rodó lejos. El dolor explotó en mi mejilla. Adriel gritó. No un grito de palabras, sino de terror puro. Se lanzó sobre mí, sus bracitos rodeando mi cuello, su cuerpo temblando violentamente. «¡Patético!», dijo Baren, mirando al niño con desprecio. El futuro rey del reino, temblando como rata asustada. «Tócalo y te mataré», prometí.
escupiendo sangre. Baren se agachó hasta quedar a mi altura, su aliento caliente contra mi rostro. «No podrás matarme si estás muerta, querida Elara». Levantó la mano de nuevo, y entonces el mundo explotó en furia. Un rugido inhumano rasgó el aire. Baren fue arrancado de mi vista y lanzado 3 metros hacia atrás, estrellándose contra un árbol con un crujido enfermizo. Donde él había estado, ahora se encontraba el rey, pero no era el hombre frío y controlado del palacio. Era un alfa en su forma más primitiva, más letal. Sus ojos brillaban con luz sobrenatural. Su cuerpo emanaba poder puro, ondas de dominación que hicieron que los 5 guardias de Baren cayeran de rodillas, incapaces de resistirse. «¿Te atreviste?» La voz del rey no era humana. Era trueno y tormenta. «¿Te atreviste a tocar lo que es mío?» Baren intentó levantarse, tosiendo sangre. «Majestad, yo solo... ¿Tocaste a mi hijo?» El rey avanzó, cada paso haciendo temblar el suelo. «¿Golpeaste a la mujer que él ama? Ella es solo una omega sin valor y...» El rey lo levantó del cuello con una mano, sus pies colgando en el aire. «Termina esa frase», siseó. «Dame una razón para arrancarte la garganta aquí mismo». Yo debería haber sentido miedo. Debería haber apartado la vista de la violencia. Pero lo único que sentía era a Adriel temblando contra mí, y gratitud salvaje de que alguien finalmente nos defendiera. «Kael, basta», dijo una voz autoritaria. La consejera real apareció, seguida de media docena de guardias del palacio. Su expresión era severa pero calculadora. «Si lo matas aquí, sus aliados tendrán la excusa que necesitan para declararte tirano. Habrá guerra civil». El rey no soltó a Baren de inmediato. Sus dedos apretaron más, hasta que el noble comenzó a ponerse azul. Finalmente, con un rugido de frustración, lo arrojó al suelo. «Fuera de mi palacio», ordenó, su voz aún resonando con poder alfa. «Si vuelves a acercarte a ellos, a cualquiera de ellos, no habrá consejo que te salve». «¿Entendido?» Baren tosió, agarrándose el cuello. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de odio puro. «Esto no termina aquí, Majestad». «Lo sé», respondió el rey, «pero cuando termine, no serás tú quien quede de pie». Los guardias arrastraron a Baren y sus hombres fuera del jardín. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces el rey se volvió hacia nosotros. La ferocidad abandonó su rostro, reemplazada por algo que no supe identificar. Se arrodilló frente a mí, sus ojos recorriendo mi mejilla hinchada, la sangre en mi labio. «¿Estás herida?», preguntó, su voz ahora ronca, casi rota. «Estoy bien», mentí. Sus ojos se movieron a Adriel, quien seguía aferrado a mí, pero ahora lo observaba con cautela. «Hijo», dijo el rey, y su voz se quebró en esa única palabra. «Lo siento. Siento no haber llegado antes». Adriel no respondió, pero lentamente, muy lentamente, extendió una mano, no hacia su padre, hacia mí. Sus dedos encontraron los míos y apretaron, y entonces, mirando a su padre directamente por segunda vez en su vida, Adriel habló. «Mamá», dijo, su voz pequeña pero clara como cristal, «no dejes que mamá se vaya». Los ojos del rey se cerraron. Cuando los abrió de nuevo, había algo diferente en ellos, algo que se parecía peligrosamente a comprensión. «No», dijo, sosteniendo mi mirada, «no dejaré que nadie la aleje de ti». No dijo de nosotros, pero la forma en que me miró hizo que algo en mi pecho se estremeciera. Esa noche, mientras curaba mi mejilla en mi habitación, alguien tocó la puerta. Era el rey. Traía un frasco de ungüento medicinal. «Déjame», dijo simplemente. Y por primera vez desde que llegué al palacio, no fue una orden, fue una petición. El rey entró a mi habitación con la cautela de quien no está acostumbrado a pedir permiso. Cerró la puerta detrás de él, y de repente el espacio se sintió demasiado pequeño, demasiado íntimo. El aroma a pino y humo que lo seguía llenó cada rincón, mezclándose con mi propio olor a lavanda y miedo residual. «Siéntate», dijo, señalando la silla junto a la ventana. Obedecí, más por agotamiento que por obediencia. Se arrodilló frente a mí, el rey de todo el reino, de rodillas ante una omega sin linaje, y abrió el frasco de ungüento. El olor a hierbas medicinales se extendió entre nosotros. «Esto dolerá un poco»,
advirtió, su voz más suave de lo que jamás la había escuchado. Cuando sus dedos tocaron mi mejilla, me estremecí, no de dolor, sino de la pura extrañeza de ser tocada con cuidado. Con gentileza. Había olvidado cómo se sentía. Lo siento, dijo mientras aplicaba el ungüento con movimientos precisos. Debí haberlo expulsado del palacio desde el momento en que te vi reaccionar a él en el banquete. No podías saber. Debí saber, interrumpió, su mandíbula tensándose. Soy un alfa. Se supone que debo proteger a quienes están bajo mi techo. Y fallé. El silencio se extendió. Sus dedos continuaron su trabajo, limpiando la sangre seca, aplicando el ungüento con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la violencia que había desplegado horas antes. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté finalmente. Baren tiene aliados poderosos. Atacarlo así solo te hará más enemigos. Sus manos se detuvieron. Sus ojos grises me encontraron, y en ellos vi algo salvaje, algo que había estado conteniendo, porque cuando lo vi tocarte, cuando escuché a mi hijo gritar de terror, cerró los ojos, respirando profundo. Algo dentro de mí se rompió. O tal vez despertó. No lo sé. Kael. Su nombre salió de mis labios antes de pensarlo. Sin título. Sin formalidad. Sus ojos se abrieron de golpe. Dilo de nuevo. ¿Qué? Mi nombre. Dilo de nuevo. Había algo casi desesperado en su voz. Kael. Repetí. Más suave esta vez. Algo en su expresión se suavizó. Se veía más joven así. Menos rey, y más hombre. Nadie lo dice como tú, murmuró, casi para sí mismo. Apartó su mano de mi rostro, pero no se movió. Seguía arrodillado frente a mí, como si no supiera cómo levantarse, como si este momento fuera un hilo frágil que no quería romper. Cuéntame todo, dijo finalmente. Todo lo que te hizo, todo lo que pasaste. Necesito saberlo. Y entonces, bajo la luz plateada de la luna que entraba por la ventana, le conté sobre mi manada, cómo me rechazaron cuando cumplí 18 y no encontré compañero de inmediato, cómo me llamaban defectuosa, incompleta, una vergüenza para las omegas. Le conté sobre Baren, que me persiguió durante meses con promesas falsas, cómo una noche me arrastró al bosque, diciéndome que si nadie me quería, al menos podría servirle a él de otras formas. Resistí, dije, mi voz quebrándose. Le di la cicatriz con un pedazo de botella rota. Pero él destrozó mi pierna con una roca. Dijo que si no podía tenerme, se aseguraría de que nadie más me quisiera tampoco. Las manos del rey se cerraron en puños sobre sus rodillas. ¿Cómo sobreviviste? Una anciana me encontró al amanecer. Me cuidó durante meses. Cuando finalmente pude caminar de nuevo, ya no tenía hogar, ni familia, ni futuro. Tragué saliva. Nadie quiere a una omega marcada y rota. Yo sí. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en agua quieta. Levanté la vista bruscamente. ¿Qué? Kael se pasó una mano por el cabello, desordenando la perfección calculada. Debería contarte también. Es justo. Se levantó finalmente, pero solo para sentarse en el borde de mi cama, como si necesitara distancia para confesar. Cuando Adriel nació, mi compañera murió en el parto. Comenzó, su voz ronca, y él no reaccionaba como los otros bebés. No lloraba, no buscaba contacto. Los médicos dijeron que era perfecto físicamente, pero algo era diferente. Se frotó el rostro con ambas manos. Yo no entendía. Pensaba que estaba roto, que había fallado como padre antes de comenzar. Así que me alejé. Dejé que las niñeras se encargaran. Construí muros entre él y yo porque no sabía cómo amarlo sin entenderlo primero. Su voz se quebró, y él creció solo, asustado, incomprendido. Por mi culpa. No es tu culpa, dije suavemente. No sabías. Debí aprender. Debí intentar. Sus ojos encontraron los míos, brillantes de lágrimas no derramadas. Y entonces llegaste tú, una omega que todos desecharon, y en 2 semanas hiciste lo que yo no pude en 6 años. Le enseñaste que era amado, que era suficiente. Se levantó y caminó hacia mí de nuevo, arrodillándose una vez más, pero esta vez tomó mi mano entre las suyas. Me enseñaste lo mismo a mí,
Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Kael, no te pido que me perdones todavía. Continuó, su pulgar trazando círculos en el dorso de mi mano. No te pido que confíes en mí. Solo te pido tiempo. Tiempo para demostrarte que puedo ser el hombre que ambos merecen. El padre que Adriel necesita. El compañero que... Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho demasiado. Pero la palabra quedó flotando entre nosotros, no pronunciada pero imposible de ignorar. Compañero, hay algo más que debes saber, dije, mi voz apenas un susurro. Baren no solo quiere el trono. Me dijo hace años que volvería por mí, que terminaría lo que empezó. Mis dedos apretaron los suyos. Y ahora estoy aquí, cuidando al único obstáculo entre él y la corona. Entonces te protegeré, dijo Kael con una certeza absoluta. A ambos. Con mi vida, si es necesario. ¿Por qué? La pregunta salió desesperada. ¿Por qué importamos tanto? Levantó mi mano, y sin apartar sus ojos de los míos, presionó los labios contra mis nudillos. No fue un beso pasional. Fue una promesa. Porque cuando te vi en el suelo con mi hijo en tus brazos, defendiéndolo incluso cuando pensabas que ibas a morir, su voz se redujo a un susurro áspero. Vi lo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. ¿Y qué era eso? Hogar. La palabra me rompió y me reconstruyó al mismo tiempo. Afuera, la luna continuaba su recorrido silencioso. Pero aquí, en esta habitación pequeña con un rey arrodillado ante mí, algo antiguo y sagrado comenzó a tejerse entre nosotros. Algo que ni siquiera Baren y todos sus aliados podrían destruir. La convocatoria llegó al amanecer. Un pergamino sellado con cera roja, entregado por un mensajero de rostro pétreo que no me miró a los ojos. La consejera real requería mi presencia en la sala del Gran Consejo. Inmediatamente, nunca había pisado ese lugar. Las omegas sin título no tenían permitido entrar a las cámaras de poder, pero al parecer, hoy era la excepción. Me vestí con manos temblorosas, eligiendo el vestido más sobrio que tenía. Adriel todavía dormía, su respiración suave y tranquila. Besé su frente antes de salir, como si pudiera ser la última vez. Los pasillos del ala política eran diferentes, más fríos, más oscuros. Las antorchas proyectaban sombras alargadas que parecían perseguirme mientras avanzaba, mi bastón resonando como cuenta regresiva. 2 guardias abrieron las puertas dobles sin decir palabra. La sala del Gran Consejo era circular, con un techo abovedado tan alto que se perdía en penumbras. Una mesa redonda de roble negro dominaba el centro, rodeada de 12 sillas talladas con los emblemas de las grandes casas. 11 estaban ocupadas. Reconocí algunos rostros, nobles que había visto en el banquete, consejeros que pasaban frente a la habitación de Adriel con miradas despectivas, y allí, en la silla más alejada de la entrada, estaba Baren. Su cuello mostraba moretones oscuros con la forma de los dedos del rey. Me miraba con odio apenas contenido. «Adelante», dijo la consejera desde su posición junto al trono vacío. «Acércate al centro». Caminé hasta donde me indicó, de pie, vulnerable, rodeada. «¿Sabes por qué estás aquí?», preguntó Lord Theron, un anciano de barba gris y mirada filosa. «No, mi señor». «Estás aquí porque tu presencia en este palacio se ha vuelto problemática», dijo, las palabras cuidadosamente elegidas. «¿Problemática?», repetí, manteniendo mi voz firme. «Has alterado el orden natural de las cosas». Intervino Lady Morgana, una mujer de mediana edad cuyo desdén era palpable. «El príncipe se ha vuelto dependiente de ti, emocionalmente apegado de manera poco saludable. Con todo respeto, mi señora, el príncipe finalmente está feliz. ¿Eso no cuenta para nada? La felicidad no gobierna reinos», espetó otro noble. «La fuerza sí. La claridad mental sí. Y ese niño...». «Cuidado con cómo terminas esa frase», advertí, olvidando momentáneamente mi posición. Un murmullo recorrió la sala. «¿Ves?». Baren se levantó, su voz destilando veneno. Una omega sin linaje, sin educación, sin respeto por las tradiciones, se atreve a amenazar a la nobleza. Esta es precisamente la razón por la que debe ser removida. «Ella no amenazó a nadie», dijo una voz profunda desde la entrada. Todos se volvieron. El rey Kael entró a la sala con pasos medidos,
vestido con su armadura ceremonial completa, no la túnica de consejo, sino la armadura de guerra. El mensaje era claro. «Majestad», dijeron varios al unísono, inclinándose. Kael no los miró. Caminó directamente hacia mí y se colocó a mi lado. No frente a mí, protegiéndome, a mi lado, como igual. ¿Alguien quiere explicarme por qué mi hijo está despertando llorando porque Elara no está? Su voz era peligrosamente calmada. Precisamente ese es el problema, Majestad, dijo Lord Theron. El príncipe se ha vuelto demasiado dependiente. Cuando ella inevitablemente se vaya, no se irá. Silencio absoluto. Con todo respeto, intervino Lady Morgana. El Consejo tiene derecho a expresar sus preocupaciones sobre la línea sucesoria. El príncipe Adriel tiene limitaciones. Y esta Omega sin estatus está complicando decisiones que deben tomarse. ¿Qué decisiones?, pregunté antes de poder detenerme. Baren sonrió. Fue una expresión horrible. La decisión de si el príncipe es apto para heredar el trono, o si debería ser apartado en favor de alguien más capaz. El aire abandonó mis pulmones. «¿Te atreves?», comenzó Kael, su voz transformándose en rugido. «Me atrevo a cumplir con mi deber hacia el reino», interrumpió Baren, poniéndose de pie. «Un rey debe ser fuerte, decidido, completo. Ese niño no habla, no socializa, se asusta con los cambios. ¿Cómo gobernará? ¿Cómo liderará ejércitos? ¿Cómo negociará con reinos extranjeros? Mi hijo tiene 6 años», gruñó Kael. «Ni siquiera tú podías hacer esas cosas a su edad». «Pero yo era normal», respondió Baren, y la palabra cayó como sentencia. «Él nunca lo será». Me moví antes de pensarlo. Di un paso adelante, ignorando el dolor en mi pierna, ignorando el protocolo. «El príncipe Adriel es más inteligente que cualquiera en esta sala», declaré, mi voz resonando contra las paredes de piedra. «Resuelve ecuaciones matemáticas que los tutores del palacio no comprenden. Memoriza patrones que tardarían años en aprender. Ve el mundo de manera diferente. Sí, pero eso no lo hace menos. Lo hace extraordinario». «Palabras bonitas», dijo Lady Morgana con desdén. «Pero el reino necesita más que un niño que cuenta flores». «El reino necesita compasión», contraataqué. «Necesita un líder que entienda lo que es ser vulnerable, que conozca el dolor y elija la bondad de todos modos. Adriel será ese rey. Yo me aseguraré de ello. ¿Tú?», Baren rió. «¿Una Omega lisiada que fue rechazada por su propia manada? ¿Qué autoridad tienes tú? La autoridad de alguien que lo ama», dije simplemente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Kael me miró, y en sus ojos vi algo que me robó el aliento. Orgullo, respeto, y algo más profundo que no me atreví a nombrar. «El Consejo tomará una decisión», anunció Lord Theron. «En 3 días votaremos. El príncipe Adriel será evaluado por médicos reales, eruditos y asesores militares. Si se determina que no es apto, entonces habrá un nuevo heredero», terminó Baren, mirando directamente al rey. «Por el bien del reino, por supuesto». Kael dio un paso adelante, y todos los presentes retrocedieron instintivamente ante la ola de poder alfa que emanaba. «Escúchenme bien», dijo, su voz llenando cada rincón de la sala. «Mi hijo es el heredero legítimo. Esa no es una decisión que este consejo pueda cambiar. Pero si insisten en esta evaluación ridícula...» Hizo una pausa, y su mano encontró la mía. El gesto no pasó desapercibido. Los murmullos explotaron. «Entonces yo también seré evaluado. Porque si cuestionan la capacidad de mi hijo para gobernar, cuestionan mi capacidad para criar a un heredero. Y si creen que pueden hacerlo mejor». Dejó la amenaza flotando. Nadie habló. 3 días, dijo finalmente Lord Theron. «Que los dioses nos guíen». Senaniaso. Cuando salimos de la sala, mi mano seguía en la de Kael. No la soltó hasta que llegamos a un pasillo vacío. «Lo siento», dijo entonces. «No debiste enfrentar eso sola». «No estaba sola», respondí, mirando nuestras manos entrelazadas. «Estabas conmigo». Sus dedos apretaron los míos. «En 3 días, intentarán destruir todo lo que hemos construido. Entonces tenemos 3 días para prepararnos», dije con más valentía de la que sentía. Kael levantó mi mano y la presionó contra su pecho.
sobre su corazón. Latía fuerte y constante bajo mis dedos. No los dejaré ganar, prometió. No a ti, no a Adriel. Nunca. Y por primera vez desde que llegué a este palacio, le creí. El segundo día antes de la evaluación, todo se desmoronó. Comenzó con silencio. Un silencio demasiado profundo para ser natural, en un palacio que siempre bullía con actividad. Me desperté con el instinto gritándome que algo estaba mal. Esa sensación primitiva que toda Omega desarrolla cuando la supervivencia depende de leer las señales invisibles del peligro. Me vestí rápido y fui directo a la habitación de Adriel. Vacía. La cama estaba deshecha, las sábanas arrastradas hasta el suelo. Su cubo de madera, el que nunca, jamás dejaba atrás, estaba abandonado junto a la ventana. El terror me golpeó como ola helada. ¡Adriel!, grité, mi voz quebrándose. Salí al pasillo. Desierto. Ningún guardia. Ningún sirviente. Imposible. Corrí lo más rápido que mi pierna me permitió, el bastón golpeando el mármol con urgencia desesperada. Cada paso era agonía, pero no me detuve. ¡Adriel!, volví a gritar. Entonces escuché el rugido. Venía del ala oeste, profundo, salvaje, inhumano, el sonido de un alfa en furia absoluta. Kael. Giré en esa dirección y lo que vi me heló la sangre. Cuerpos de guardias en el suelo. No muertos, pero inconscientes. Puertas destrozadas. Y al final del corredor, la sala del trono con las puertas abiertas de par en par. Entré tropezando. La escena era de pesadilla. Kael estaba en el centro, rodeado por una docena de soldados con armaduras que no reconocí. No eran del palacio. Mercenarios. Su espada brillaba con sangre fresca. 3 hombres ya yacían a sus pies, pero seguían llegando más. Y al otro lado de la sala, subiendo por una escalera secreta que nunca supe que existía, estaba Varen, con Adriel inconsciente en sus brazos. ¡No! El grito salió de lo más profundo de mi ser. Todos se volvieron hacia mí. Kael aprovechó la distracción. Se movió como relámpago, su espada atravesando a 2 mercenarios antes de que pudieran reaccionar. Los otros retrocedieron, reconociendo finalmente a qué se enfrentaban. Pero Varen ya había desaparecido por la escalera con Adriel. «Elara, sal de aquí», rugió Kael, bloqueando el ataque de otro soldado. «No sin Adriel. Es una trampa. Esto es exactamente lo que quiere, que vengamos tras él». Y una explosión sacudió el palacio. El suelo tembló. Polvo y escombros cayeron del techo. Los mercenarios restantes aprovecharon el caos para retirarse, pero no hacia nosotros. Hacia las salidas. Huían. El ala norte. Jadeó un guardia real que apareció corriendo, su armadura manchada de sangre. «Majestad, hay fuego. Están quemando el ala norte». Era una distracción. Dividir las fuerzas. Hacer que Kael eligiera entre perseguir a Adriel o salvar su palacio. Nuestros ojos se encontraron. «Ve», dije antes de que pudiera hablar. «Salva a tu gente. Yo iré tras Adriel. Estás loca si piensas que te dejaré». «Él me necesita a mí», grité, las lágrimas comenzando a caer. «Tú eres el rey. Ellos necesitan que lideres. Pero Adriel necesita a su madre. Y yo voy a traerlo de vuelta». Vi el conflicto desgarrándolo por dentro. Rey versus padre. Deber versus amor. «Lleva esto», dijo finalmente, quitándose una daga de su cinturón y entregándomela. «Y si Varen te pone una mano encima, clávala en su garganta. ¿Entendido?» Tomé la daga con manos temblorosas. «Entendido». Me besó. Fue rápido, desesperado, una promesa y una despedida al mismo tiempo. «Vuelve a mí», susurró contra mis labios. «Ambos, vuelvan a mí». Luego se fue, gritando órdenes, organizando la defensa. Y yo subí por la escalera secreta, hacia la oscuridad, hacia el hombre que me había destruido una vez, y ahora quería destruir todo lo que amaba. La escalera terminaba en una torre abandonada en el extremo del palacio. Ventanas rotas dejaban entrar el viento frío de la noche, y allí, en el centro de la habitación circular, estaba Varen. Adriel yacía en el suelo a sus pies, todavía inconsciente. Tenía una marca roja en el cuello. Lo habían drogado.
Sabía que vendrías, dijo Baren sonriendo. Las omegas son tan predecibles. Siempre ponen a las crías por encima de su propia supervivencia. Aléjate de él, ordené, la daga oculta en los pliegues de mi vestido. ¿O qué? ¿Me darás otra cicatriz? Se tocó la mejilla. Esta vez no tendrás tanta suerte. ¿Qué quieres? Lo que siempre he querido, el trono. Y con el heredero legítimo muerto en un trágico accidente durante el ataque al palacio, se encogió de hombros. El consejo no tendrá más opción que nombrarme sucesor. Kael te matará. Kael estará demasiado ocupado salvando lo que queda de su palacio en llamas. Baren se agachó junto a Adriel. Es una pena. El niño era extraño, pero inofensivo. Pero los sacrificios deben hacerse por el bien mayor. Levantó un cuchillo. Me moví. No pensé, no planifiqué. Solo me lancé hacia adelante, ignorando el dolor explosivo en mi pierna, ignorando todo excepto el niño en el suelo. Choqué contra Baren antes de que pudiera tocar a Adriel. Ambos caímos, rodando por el suelo de piedra. Su cuchillo salió volando. El mío no. ¡Perra!, rugió, sus manos encontrando mi cuello. Apretó. El aire se cortó. Puntos negros comenzaron a danzar en mi visión. Pero mi mano encontró la daga y la enterré en su hombro. Baren gritó, soltándome. Me arrastré hacia atrás, tosiendo, jadeando, cada respiración como cuchillas en mi garganta. Él se arrancó la daga con un rugido, sangre brotando de la herida. Debí matarte cuando tuve la oportunidad, siseó, avanzando hacia mí con ojos enloquecidos. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared. No tenía arma, no tenía escapatoria. Baren levantó la daga ensangrentada. Esta vez no cometeré el mismo error. Y entonces Adriel se despertó. No con palabras, con un grito que atravesó la noche como sirena, agudo, constante, desesperado. Baren se volvió, irritado. «¡Cállate, mocoso!». Adriel gritó más fuerte. Sus manos se tapaban los oídos, su cuerpo se mecía violentamente, pero sus ojos brillantes y aterrorizados, estaban fijos en mí. Y entonces pasó algo extraordinario. La puerta de la torre explotó hacia adentro. Kael entró como tormenta viviente, su armadura cubierta de hollín y sangre, sus ojos brillando con luz sobrenatural. Pero no venía solo. Detrás de él, docenas de guardias reales llenaron la habitación. Adriel nos guió, jadeó Kael, corriendo hacia su hijo. Su grito lo escuchamos desde el otro lado del palacio. Baren comprendió que había perdido. Vi el momento exacto en que lo supo. Intentó correr hacia la ventana. Kael fue más rápido. Lo agarró por el cuello y lo estrelló contra el suelo con fuerza suficiente para agrietar la piedra. «Me suplicaste piedad una vez», dijo Kael. Su voz no era humana. «¿Recuerdas? Cuando eras un noble menor acusado de asaltar a esa omega hace 3 años. Te perdoné. Te di una segunda oportunidad». Baren escupió sangre. «Esa fue la última vez que cometo ese error», dijo Kael, y atravesó su corazón con la espada que uno de los guardias le pasó. Baren dejó de moverse. El silencio fue absoluto. Luego Adriel corrió hacia mí, lanzándose a mis brazos con tanta fuerza que ambos caímos. «Mamá, mamá, mamá», repetía, aferrándose a mí como si fuera su único ancla en el mundo. «Estoy aquí», lloré, sosteniéndolo. «Estoy aquí, mi amor. Estás a salvo». Kael se arrodilló junto a nosotros, sus brazos rodeándonos a ambos. Y en esa torre manchada de sangre y tragedia, nos sostuvimos como si nunca más fuéramos a soltarnos. El palacio ardió durante 3 horas. Desde la torre podíamos ver las llamas devorando el ala norte, columnas de humo negro elevándose hacia el cielo nocturno como dedos acusadores. Los gritos de los sirvientes evacuando, el estruendo de vigas cayendo, el olor acre a madera quemada. Todo se mezclaba en una sinfonía de destrucción. Kael organizó las brigadas de agua con precisión militar, pero sus ojos regresaban constantemente a nosotros. A Adriel acurrucado en mi regazo. A mí, sosteniendo a su hijo como si pudiera protegerlo del mundo entero con solo la fuerza de mis brazos. «Necesito ir», dijo finalmente, su voz ronca por el humo que había inhalado. «Pero no los dejaré solos.
Los guardias los escoltarán a mis aposentos privados. Nadie entra ahí sin mi permiso. Ve, dije, aunque cada parte de mí gritaba que se quedara. Tu gente te necesita. Se inclinó, besando mi frente primero, luego la de Adriel. Cuando esto termine, tenemos que hablar, susurró contra mi piel. Sobre nosotros, sobre el futuro. Mi corazón se detuvo y aceleró al mismo tiempo. Ve, repetí, porque si no lo hacía, me rompería. Y se fue, desapareciendo en la oscuridad llena de humo, dejándonos rodeados de una docena de guardias que miraban a Adriel con algo nuevo en sus ojos. Respeto, porque el grito del príncipe había salvado mi vida. Había guiado al rey a través del caos. Había demostrado que era más fuerte de lo que cualquiera imaginó. Los aposentos del rey eran espléndidos y austeros al mismo tiempo. Paredes de piedra oscura decoradas con tapices de batallas antiguas. Una cama enorme con dosel de terciopelo negro. Y una chimenea donde el fuego crepitaba suavemente, ofreciendo calor en contraste con el infierno afuera. Adriel no me soltaba. Sus dedos se aferraban a mi vestido con tanta fuerza que temía que se lastimara. Tarareaba para sí mismo. Un sonido repetitivo que reconocí como su forma de calmarse. Pero sus ojos seguían demasiado abiertos, demasiado asustados. Mírame, cariño, susurré, inclinando su rostro hacia el mío. Estás a salvo. Yo estoy bien. Todo terminó. Hombre malo, dijo con voz pequeña. Hombre malo quería hacerte daño. Era la oración más larga que le había escuchado decir. El hombre malo ya no puede lastimar a nadie, prometí, secando sus lágrimas con mis pulgares. Tu papá se aseguró de eso. ¿Papá? Sus ojos se iluminaron levemente con algo que podría ser esperanza. Sí, tu papá te protegió. Vino por ti, porque te ama. Adriel procesó esto en silencio, su mente trabajando en formas que yo apenas comprendía. ¿Papá ama a mamá también? La pregunta me robó el aliento. Yo... no sé, Adriel. Sí sabe, dijo con esa certeza absoluta que solo los niños poseen. Papá te mira como yo miro mis números. Como si fueras lo más importante. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Kael entró, cubierto de hollín y sangre seca. Su armadura estaba abollada. Tenía un corte sobre la ceja que sangraba lentamente. Pero estaba vivo, entero. El fuego está controlado, anunció, su voz exhausta. Las pérdidas fueron menores de lo esperado. Nadie murió. Gracias a los dioses. Suspiré. Se quitó la armadura pieza por pieza, dejándola caer al suelo con estruendos metálicos, hasta quedar solo con la túnica interior empapada de sudor. Luego se acercó a nosotros y se dejó caer en el suelo frente a la chimenea, como si sus piernas finalmente se rindieran. Adriel lo observó durante un largo momento. Luego, lentamente, se separó de mí y caminó hacia su padre. Kael se quedó completamente inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento ahuyentara al niño. «¡Papá!», dijo Adriel con voz temblorosa. «Sí, hijo», respondió Kael, su voz quebrándose. «Soy yo». Y entonces Adriel hizo algo que ninguno esperaba. Se lanzó a los brazos de su padre. Vi el momento exacto en que Kael se rompió. Sus brazos rodearon a Adriel con desesperación, atrayéndolo contra su pecho mientras lágrimas silenciosas rodaban por su rostro manchado de hollín. «Lo siento», susurró contra el cabello de su hijo. «Siento mucho no haber sido el padre que necesitabas. Siento haberte alejado. Siento todo. Salvaste a mamá», dijo Adriel simplemente, como si eso explicara todo. «Claro que la salvé», respondió Kael, sus ojos encontrando los míos sobre la cabeza de Adriel, «porque ella los salvó a ustedes dos primero. Me enseñó cómo». Adriel se acurrucó contra el pecho de su padre, su cuerpo finalmente relajándose después de horas de tensión. «¿Puedo quedarme aquí?», preguntó con voz soñolienta. «¿Con mamá y contigo? Puedes quedarte para siempre», prometió Kael. En minutos, Adriel estaba dormido, exhausto por el trauma y la adrenalina. Kael lo llevó a su cama y lo arropó con una ternura que contrastaba brutalmente con la violencia que había desplegado horas antes. Cuando regresó al fuego, se sentó a mi lado, tan cerca que nuestros hombros se tocaban. «Baren tenía cómplices», dijo después de un largo silencio. «Nobles que apostaron por su golpe.
Los guardias están arrestándolos mientras hablamos. Para mañana, el consejo estará disuelto y reconstruido. ¿Y la evaluación de Adriel? Cancelada. Permanentemente. Su mandíbula se tensó. Nadie volverá a cuestionar su derecho al trono. Me aseguraré de eso. Kael, vi lo que hiciste. Me interrumpió, volviéndose hacia mí completamente. Vi cómo te lanzaste hacia él sin pensarlo. Cómo arriesgaste tu vida sin dudar. Cómo lo sostuviste incluso cuando pensabas que ibas a morir. Sus manos tomaron las mías, y sentí que temblaban. He liderado ejércitos. He ganado guerras. He construido alianzas y destruido enemigos. Hizo una pausa, sus ojos grises brillando con algo feroz y vulnerable. Pero nunca he visto coraje como el tuyo. No fue coraje. Susurré. Fue amor. Lo sé. Su pulgar trazó círculos en el dorso de mi mano, y me di cuenta de algo mientras corría hacia esa torre, aterrorizado de llegar demasiado tarde. ¿Qué? Que no puedo perderte. Ninguno de los dos puede. Adriel te necesita. Yo te necesito. Respiró profundo. Te necesito como mi compañera, como mi igual, como mi reina. El mundo se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Te estoy pidiendo que te quedes, dijo, su voz firme ahora, sin duda. No como niñera, no como invitada, como la mujer que amo, como la madre de mi hijo, como mi compañera en todos los sentidos. Las lágrimas llegaron de nuevo, pero esta vez eran diferentes, no de dolor o miedo, sino de algo tan abrumador que no tenía nombre. Soy una omega rechazada, susurré, coja, marcada, sin linaje. Los nobles te odiarán por elegirme. Que me odien entonces, respondió simplemente. Reconstruiré el consejo con aquellos que entiendan que la fuerza no viene solo del cuerpo, sino del corazón. Cambiaré las leyes, romperé las tradiciones. No me importa. Levantó mi mano y la presionó contra su pecho, donde su corazón latía fuerte y constante. Solo me importas tú. Solo importan ustedes. Kael, mi voz se quebró. Yo también te amo. Las palabras apenas habían salido de mis labios cuando me besó. No fue suave o tentativo. Fue desesperado, hambriento, como si hubiera estado esperando toda su vida para hacerlo. Como si finalmente se permitiera sentir después de años de construir muros. Cuando nos separamos, ambos temblábamos. Entonces di que sí, susurró contra mis labios. Di que te quedarás. Di que serás mía como yo ya soy tuyo. Miré hacia la cama donde Adriel dormía pacíficamente, luego al hombre frente a mí, este rey que había aprendido a amar a través de su hijo y de mí. Sí, dije simplemente, para siempre, y sellamos la promesa con otro beso. Afuera, el palacio todavía humeaba, pero aquí, entre cenizas y sangre, una familia encontró su camino hacia la sanación. La reconstrucción comenzó al amanecer, no solo del ala norte destruida por las llamas, sino de todo lo que el palacio representaba. Kael convocó una asamblea completa, nobles, comerciantes, soldados, sirvientes, y habló desde el balcón principal con una voz que no admitía réplicas. Este reino ha vivido demasiado tiempo bajo tradiciones que valoran el linaje sobre el corazón, declaró, su mano firmemente entrelazada con la mía. Eso termina hoy. Los murmullos recorrieron la multitud, algunos aprobatorios, otros escandalizados. La Omega Elara será reconocida como mi compañera elegida y futura reina. Continuó. No por nacimiento, sino por mérito, por amor, por el bienestar que ha traído a mi hijo y a este reino. Adriel estaba a mi otro lado, sus dedos pequeños aferrando mi mano izquierda mientras observaba a la multitud con esa intensidad característica suya. No habló, pero no necesitaba hacerlo. Su presencia era declaración suficiente. Los que no puedan aceptar este cambio son libres de marcharse, dijo Kael, su tono dejando claro que no era sugerencia. Los que se queden construirán conmigo un reino donde la fortaleza se mida en compasión, no solo en espadas. El silencio que siguió fue tenso. Entonces, desde el fondo de la multitud, un anciano comerciante dio un paso adelante. Yo he visto a esa Omega con el príncipe, dijo con voz clara. He visto cómo el niño sonríe ahora, cómo habla. Mi propia nieta tiene el mismo don que el príncipe, y todos la llamaban Rota. Hizo una pausa.
Si esta Omega puede enseñarnos a ver diferente, entonces yo la apoyo. Otro se unió. Una mujer de mediana edad. Mi hermano fue rechazado por su manada por ser Omega varón sin compañera. Murió solo y olvidado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Si el rey quiere cambiar eso, tiene mi lealtad. Uno por uno, ciudadanos comunes comenzaron a hablar, compartiendo historias de rechazo, de pérdida, de ser juzgados por cosas fuera de su control. Los nobles permanecieron en silencio, pero el mensaje era claro. El pueblo ya había elegido. Las semanas siguientes fueron de transformación vertiginosa. Kael disolvió el viejo consejo y formó uno nuevo, equilibrado entre nobleza y representantes del pueblo. Promulgó leyes protegiendo a omegas sin compañero. Estableció recursos para familias con niños neurodivergentes. Esto es por Adriel, me dijo una noche mientras revisábamos documentos en su estudio, para que cuando gobierne, lo haga en un reino que lo vea completo. Ya es completo, respondí suavemente. Solo necesitaba que el mundo lo reconociera. Kael levantó la vista de los pergaminos, sus ojos suavizándose. Como tú. Me sonrojé, aún sin acostumbrarme completamente a la forma en que me miraba, como si fuera algo precioso, como si fuera exactamente donde pertenecía. La reconstrucción del ala norte avanzaba rápido, pero Kael había dado órdenes específicas. Una sección debía convertirse en una escuela, un lugar donde niños como Adriel pudieran aprender a su propio ritmo, con maestros entrenados para ver sus fortalezas en lugar de sus diferencias. Quiero que la dirijas, me dijo un día mientras inspeccionábamos los planos. ¿Yo? Kael. No tengo educación formal, no sé nada de... ¿Sabes lo más importante?, interrumpió, tomando mi rostro entre sus manos. Sabes ver a los niños. Realmente verlos. Eso no se enseña en ninguna academia. Y así, lentamente, encontré mi propósito más allá de ser solo la madre de Adriel. Me convertí en defensora de los olvidados, en voz de los que no tenían voz. La ceremonia de marcaje se planeó para la luna llena de primavera. No sería una coronación tradicional, sino algo más íntimo, significativo. La noche anterior, la consejera real, una de las pocas del viejo consejo que Kael mantuvo por su sabiduría genuina, vino a mis aposentos. «Tienes miedo», dijo sin preámbulo. No lo negué. Todo está cambiando tan rápido. A veces siento que voy a despertar, y nada de esto será real. «Bienvenida a ser reina», respondió con algo que casi era una sonrisa. Ese sentimiento nunca desaparece completamente. Se sentó frente a mí, sus ojos estudiándome con esa intensidad que solía intimidarme. ¿Sabes por qué te resistí al principio? Porque soy una omega lisiada sin linaje. Porque tenía miedo, admitió. Miedo de que fueras como todas las demás, que vieras al príncipe como problema a resolver en lugar de persona a conocer. Hizo una pausa. Pero me equivoqué. No lo solucionaste, lo amaste, y esa es la diferencia. Sus palabras me llenaron de calidez. El reino te necesita, Elara, no a pesar de tu pasado, sino por él, porque conoces el dolor, conoces el rechazo, y eliges la bondad de todos modos. No siempre me siento bondadosa, confesé. A veces todavía tengo pesadillas sobre Varen, sobre esa noche en el bosque, sobre casi perder a Adriel. Eso te hace humana. Se levantó, colocando una mano en mi hombro. Las mejores reinas no son las que nunca tuvieron miedo, son las que siguieron adelante a pesar de él. La mañana de la ceremonia amaneció clara y brillante. Me vistieron con un vestido blanco bordado en hilos de plata, sencillo pero elegante. Adriel insistió en estar a mi lado durante todo el proceso, contando cada perla del bordado, tocando las telas con fascinación. «Mamá está muy bonita», dijo, y el orgullo en su voz me hizo llorar. «Tú también estás guapísimo», respondí, arreglando su pequeño traje ceremonial. Cuando llegó el momento, caminamos juntos hacia el salón del trono reconstruido. No me escondí detrás de sirvientes o guardias. No oculté mi cojera bajo capas de tela. Caminé con mi bastón en una mano y la mano de Adriel en la otra. Y cuando entramos, la multitud guardó silencio. Kael estaba al frente, vestido con su armadura ceremonial pulida hasta brillar como espejo. Pero cuando me vio,
Se quitó la corona y la colocó a un lado. No te marco como rey, dijo cuando llegué a él. Te marco como hombre que te ama, como padre agradecido por enseñarme a hacerlo, como compañero que te eligió y te elegirá cada día por el resto de su vida. Las lágrimas rodaban libremente por mis mejillas ahora. Y yo te acepto, respondí, mi voz temblando pero firme. No por tu corona o tu poder, sino por el hombre que eres, el padre que te convertiste, el compañero que me hace sentir completa, cuando nunca pensé que podría estarlo. Kyle inclinó su cuello, exponiendo la línea vulnerable donde pulsó la tía. Yo hice lo mismo, y nos marcamos simultáneamente, nuestros colmillos hundiéndose en piel suave, sellando el vínculo que ya existía en todo menos en nombre. El poder del vínculo me golpeó como ola. Sentí sus emociones como si fueran mías. Amor, alivio, protección feroz. Y debajo de todo, paz. Cuando nos separamos, Adriel aplaudió. Fue el único sonido en el salón. Luego todos los demás se unieron, una ovación que hizo temblar las paredes reconstruidas. Reina Elara, anunció Kyle tomando mi mano. Protectora del heredero. Voz de los olvidados. Mi compañera. Mi igual. Ahora somos familia de verdad, susurró Adriel, abrazándonos a ambos, y mientras el reino celebraba, mientras las campanas repicaban anunciando el nuevo amanecer, yo sostuve a mi familia. La familia que nunca pensé que tendría. La familia que me salvó tanto como yo los salvé a ellos. La coronación formal no llegó hasta 6 meses después del marcaje. Kyle insistió en esperar. No por protocolo o tradición, sino porque quería que yo estuviera lista. Que comprendiera completamente lo que significaba ser reina no solo en título, sino en práctica. Pasé esos meses aprendiendo, estudiando historia, política, diplomacia, pero también enseñando. La escuela en el ala reconstruida abrió sus puertas con 12 estudiantes. 12 niños que el mundo había etiquetado como diferentes, rotos, imposibles. Adriel era uno de ellos. Verlo florecer entre otros niños como él fue presenciar un milagro silencioso. Aprendió a comunicarse mejor, a compartir sus patrones numéricos con otros que los apreciaban en lugar de temerlos. Hizo su primer amigo, una niña llamada Lira, que memorizaba idiomas con la misma facilidad con que respiraba. Lira dice que mi mamá es sabia, me dijo Adriel una tarde, con ese tono de orgullo que hacía que mi corazón se expandiera. Dice que cuando sea grande, quiere ayudar a niños como nosotros también. Entonces será una excelente maestra, respondí, peinando su cabello revuelto. Como tú. 2 palabras, pero contenían todo un universo. Y la noche antes de la coronación, no pude dormir. Salí al balcón de nuestros aposentos, nuestros, porque ahora compartía la cama del rey cada noche, despertando envuelta en su calor y su olor, y observé el reino que pronto jurarían oficialmente servir. La ciudad brillaba con miles de linternas. Mañana llegarían delegaciones de reinos vecinos, nobles de tierras lejanas, todos para presenciar algo sin precedentes. Una Omega sin linaje siendo coronada reina. ¿Dudas? La voz de Kyle llegó desde atrás, seguida por sus brazos rodeándome, su pecho contra mi espalda. No de ti, respondí honestamente, apoyándome en su fuerza. Dudo de mí, de si seré suficiente para ellos. Ya eres suficiente. Giró mi rostro hacia el suyo. Cambiaste este reino en 6 meses más de lo que yo pude en años. Las solicitudes para la escuela han excedido nuestra capacidad. 3 provincias han adoptado tus leyes de protección para omegas. El Consejo de Comerciantes te nombró su defensora oficial. Eso no es ser reina. Eso es solo hacer lo correcto. Exactamente. Me besó suavemente. Eso es exactamente lo que hace a una gran reina. No la corona, sino las decisiones. Sus manos encontraron las mías, entrelazando nuestros dedos donde brillaban las marcas de nuestro vínculo, ahora plateadas bajo la luz de la luna. Mañana, el mundo te verá como yo te veo, susurró, como Adriel te ve, como todos los que te conocen realmente te ven. Fuerte, compasiva, inquebrantable. No me siento inquebrantable. Nadie se siente así. Pero lo eres de todos modos.
La coronación se llevó a cabo en el gran salón, reconstruido y reimaginado. Las ventanas ahora eran más grandes, dejando entrar más luz. Los tapices mostraban no solo batallas, sino momentos de paz, de familias, de gente común viviendo sus vidas. Era un salón que reflejaba el nuevo reino. Vestía un vestido de color marfil con detalles en plata y oro. No ocultaba las cicatrices de mi cuello y brazos. Las llevaba visibles, recordatorios de dónde venía y por qué esto importaba. Mi bastón estaba decorado con incrustaciones de gemas. Un regalo de Kyle, pero seguía siendo un bastón. No había vergüenza en necesitarlo. Adriel caminaba a mi lado, vestido con su traje de príncipe heredero, portando un cojín con la corona que pronto llevaría. Había practicado durante semanas, contando sus pasos para asegurarse de llegar al momento exacto correcto. 63 pasos, me susurró mientras avanzábamos por el pasillo alfombrado de rojo. Solo 63. Lo estás haciendo perfecto, respondí, mi corazón hinchándose de orgullo. Kyle nos esperaba al frente, junto al alto sacerdote y el nuevo consejo. Sus ojos no se apartaron de mí en ningún momento, y en ellos vi todo lo que necesitaba. Amor, orgullo, certeza absoluta. Cuando llegamos, Adriel colocó el cojín en el altar con precisión matemática. Luego se paró al lado de su padre, su postura sorprendentemente real para un niño de 6 años. El alto sacerdote comenzó la ceremonia tradicional. Palabras sobre deber, honor, servicio. Pero cuando llegó el momento de dirigirse a mí, Kyle levantó una mano. Con su permiso, dijo, su voz llenando el salón. Me gustaría hablar primero. El sacerdote asintió, sorprendido pero complacido. Kyle tomó la corona del cojín. No la pesada y ornamentada que usaban las reinas anteriores, sino una nueva, diseñada específicamente para mí. Delicada pero fuerte, con gemas que representaban cada provincia del reino, y se arrodilló frente a mí. Un murmullo recorrió la multitud. Los reyes no se arrodillaban, pero Kyle lo hizo. El Ara, comenzó, y su voz temblaba levemente. Cuando llegaste a este palacio, yo era un rey sin corazón, un padre que no sabía amar, un hombre construido de muros y cicatrices invisibles. Adriel se acercó, colocándose junto a su padre, y juntos me miraron con tanta intensidad que las lágrimas amenazaron con caer. Nos enseñaste que la fortaleza no viene de esconder nuestras heridas, sino de reconocerlas y seguir adelante de todos modos, continuó Kyle. Nos enseñaste que la perfección no existe, pero el amor incondicional sí. Mamá nos salvó, añadió Adriel con claridad sorprendente, su voz resonando en el salón silencioso. Así que ahora salvamos el reino juntos. Kyle levantó la corona. No te corono porque lo exija la tradición, te corono porque este reino te eligió, porque mi hijo te eligió, porque yo te elegí, y te elegiré cada día por el resto de mi vida. Colocó la corona en mi cabeza, y el peso era perfecto, no demasiado pesado, no abrumador, solo correcto. Levántate, reina Elara, dijo. Reina de los olvidados, madre del heredero, mi compañera, mi igual, mi todo. Me levanté, y el salón estalló en aplausos. Pero lo que más importó fue lo que pasó después. Adriel tomó mi mano izquierda, Kyle tomó la derecha, y juntos, los tres nos volvimos hacia el reino, una familia imperfecta, un rey que aprendió a amar, una reina que nunca debió existir según las reglas antiguas, un príncipe que el mundo llamaba roto, pero que era extraordinario. «Larga vida a la reina Elara», gritó alguien desde la multitud. «¡Larga vida!», repitieron cientos de voces. Y mientras los vítores llenaban el salón, mientras las campanas repicaban por todo el reino, me incliné y susurré a mis dos amores. Esto es todo lo que siempre quise. Ustedes. Solo ustedes. Y nos tienes, prometió Kyle. Para siempre, repitió Adriel, apretando mi mano. El sol de la tarde entraba por las ventanas, bañando el salón en luz dorada, y en ese momento, arropada por el amor que nunca pensé merecer, coronada por un reino que finalmente comprendía que el valor no venía del nacimiento sino del corazón, me permití creer en los finales felices, no porque fueran fáciles, sino porque fueron ganados.
con sangre, lágrimas, amor inquebrantable y la certeza de que algunas familias no nacen, se eligen, y nosotros nos elegimos mutuamente, una y otra vez, hasta que el silencio se convirtió en hogar, y el hogar se convirtió en reino, y el reino se convirtió en amor. 15 años habían pasado desde aquella coronación silenciosa. Me encontraba en el balcón del ala este, el mismo donde Kyle me curó la mejilla la primera vez, observando los jardines que ahora florecían con vida que no existía antes. Rosas silvestres, sí, pero también un laberinto de lavanda que Adriel había diseñado matemáticamente, cada curva y ángulo calculado con precisión que solo él podía lograr. El bastón que alguna vez necesité descansaba en mi habitación, reliquia de un pasado que ya no me definía. Años de ejercicios con los sanadores reales habían fortalecido mi pierna lo suficiente para caminar sin ayuda la mayoría de los días. Las cicatrices permanecían, por supuesto, siempre permanecerían, pero ya no las veía como marcas de vergüenza. Eran evidencia de supervivencia, de fortaleza, de un camino recorrido que me trajo exactamente donde debía estar. Sabía que te encontraría aquí, dijo una voz profunda detrás de mí. Sonreí sin voltearme. Incluso después de 15 años, el simple sonido de su voz aún hacía que mi corazón latiera más rápido. Algunos hábitos nunca cambian, respondí mientras Kyle me rodeaba con sus brazos, su barbilla descansando en mi hombro. Había envejecido hermosamente. Hebras plateadas adornaban su cabello oscuro. Líneas de expresión enmarcaban sus ojos, ganadas por años de sonreír más de lo que fruncía el ceño. Su cuerpo seguía siendo fuerte, pero ahora llevaba el peso del tiempo con gracia en lugar de resistencia. El embajador de las tierras del norte quedó impresionado con tu propuesta, dijo, besando mi cuello justo donde brillaba la marca de su vínculo. Quiere implementar el programa educativo en sus provincias. Eso hace... ¿Cuántos reinos ya? 12. 12 reinos que ahora tienen escuelas como la nuestra. Sentí su sonrisa contra mi piel. Cambiaste el mundo, mi reina. Nosotros cambiamos el mundo, corregí, entrelazando mis dedos con los suyos. Tú, yo, Adriel, juntos, como si invocar su nombre lo conjurara, escuchamos pasos acercándose, rápidos pero controlados, calculados. Madre, padre, dijo Adriel, y mi corazón aún se hinchaba cada vez que usaba esas palabras con tanta naturalidad. Los consejeros están listos para la sesión. Me volví para mirarlo, y como siempre, me maravillé de en quién se había convertido. A 21 años, Adriel era alto como su padre, con la misma estructura de hombros anchos, pero movimientos más deliberados. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando ojos cafés que todavía veían el mundo de manera única, pero ahora con confianza en lugar de miedo. Vestía su túnica de príncipe heredero con orgullo, bordada con patrones geométricos que él mismo había diseñado. En su mano llevaba un cuaderno. Nunca iba a ninguna parte sin uno, donde anotaba observaciones, cálculos, ideas que después transformaría en políticas que beneficiaban al reino. ¿Llegamos tarde?, pregunté, aunque sabía la respuesta. 4 minutos y 18 segundos tarde, para ser precisos, respondió con esa literalidad característica que ya no me sorprendía. Pero tomé en cuenta el tiempo de desplazamiento desde aquí hasta la sala del consejo, así que técnicamente llegaremos exactamente a tiempo. Kyle rió, el sonido rico y genuino. No sé cómo lo haces, hijo, pero siempre tienes razón con los números. Es porque los números no mienten, dijo Adriel simplemente, a diferencia de las personas. Aunque he mejorado en entender cuando las personas mienten también. Lyra me enseñó a leer microexpresiones. Lyra, su mejor amiga desde la infancia, ahora su consejera principal y, si los rumores eran ciertos, algo más. La forma en que Adriel decía su nombre, con ese toque de suavidad que reservaba solo para muy pocas personas, me hacía sospechar que mi hijo había encontrado su propia clase de amor, diferente al nuestro tal vez, pero no menos real. Caminamos juntos por los pasillos del palacio, ahora llenos de arte creado por estudiantes de la escuela, pinturas que no seguían reglas tradicionales, esculturas que desafiaban la lógica, poesía escrita en patrones en lugar de rimas. Todo era bienvenido,
Todo era celebrado. ¿Nervioso por la presentación de hoy? Le pregunté a Adriel mientras avanzábamos. Ansioso, no nervioso, corrigió. La ansiedad es anticipación de resultado desconocido. Yo conozco el resultado. Mi propuesta para extender las rutas comerciales marítimas está matemáticamente sólida. El Consejo la aprobará porque los números la respaldan. Tienes la confianza de tu padre, observé con una sonrisa, y la compasión de mi madre, añadió Adriel, deteniéndose para mirarme directamente a los ojos, algo que hacía más seguido ahora, pero que seguía siendo deliberado, significativo. Las rutas comerciales no son solo por economía, son para que los pueblos costeros tengan mejores recursos educativos, para que los niños como yo en esas regiones tengan las mismas oportunidades. Mi garganta se cerró con emoción. Tu padre y yo estamos muy orgullosos de ti. Lo sé, dijo con esa honestidad directa que algunas personas aún malinterpretaban como frialdad, pero que yo entendía era simplemente su forma de comunicar. Lo demuestran constantemente. Es estadísticamente imposible no notarlo. Kael soltó una carcajada, palmeando el hombro de nuestro hijo. Algún día serás un rey extraordinario. Eso es el plan, respondió Adriel. Pero no por muchos años. Ustedes todavía tienen mucho que enseñarme. Llegamos a la sala del consejo. Adriel entró primero, su postura recta, su cuaderno bajo el brazo, listo para presentar ideas que probablemente cambiarían otras 100 vidas. Kael me detuvo antes de seguirlo. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó en voz baja. Aquella noche cuando llegaste al palacio, cojeando y asustada, ¿pensaste que estarías aquí 15 años después? No, admití. Pensé que duraría tal vez una semana, que sería rechazada de nuevo, que estaba destinada a estar sola. ¿Y ahora? Miré hacia el salón donde Adriel ya estaba organizando sus documentos con precisión meticulosa. Miré al hombre junto a mí, el rey que aprendió a amar a través de su hijo y de mí. Pensé en las miles de vidas tocadas por nuestra familia imperfecta. Ahora sé que nunca estuve rota, dije finalmente. Solo estaba esperando encontrar a las personas que entendieran mi lenguaje. Kael me besó, suave y profundo, con la familiaridad de 15 años y la pasión del primer día. Te amo, Elara. Hoy, mañana, siempre. Y yo a ti. Entramos al consejo juntos, como habíamos hecho todo en los últimos 15 años. Juntos. Y mientras Adriel comenzaba su presentación, hablando con claridad y pasión sobre hacer el mundo más accesible para todos, supe que nuestra historia no era sobre un final feliz, era sobre un comienzo continuo, sobre elegir el amor cada día, sobre construir un legado no de perfección, sino de aceptación, y sobre una familia que probó que las etiquetas que el mundo nos pone no definen quiénes podemos llegar a ser. Solo nosotros decidimos eso, con amor, con valentía y con la certeza de que todos merecemos ser vistos, realmente vistos, por quienes somos, no por quienes el mundo dice que deberíamos ser, porque las mejores familias no nacen perfectas, se construyen con amor imperfecto, y ese amor lo cambia todo. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda y nos anima a seguir produciendo este contenido para ustedes. Para más historias como esta, haz clic en el video que está apareciendo ahora en la pantalla. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu parte favorita y desde qué ciudad y país me estás viendo. Activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima historia.